descubrí un mensaje de mi esposo para su amante. Le prometía una casa lujosa, como si yo nunca fuera a enterarme. Él pensaba que yo era ingenua, pero estaba muy equivocado. Fue ahí donde cometió su error. La campana en la puerta de la florería sonó suavemente mientras Olivia Álvarez acomodaba el último arreglo del día. Levantó la vista y vio a un cliente habitual salir con una sonrisa, llevando un ramo de rosas rojas. Olivia le devolvió la sonrisa, pero su corazón estaba en otro lugar. En los últimos meses, una inquietud parecía seguirla como una sombra. En el trabajo, seguía siendo la misma, dedicada y apasionada, cuidando las flores como si fueran parte de su alma. Pero en casa, todo parecía diferente. O quizás, la que había cambiado era ella. Olivia y Marcos llevaban 5 años de casados. Cuando se conocieron, él era todo lo que ella creía necesitar, tranquilo, centrado, con los pies firmemente en la tierra. Ella, en cambio, era una soñadora. Su pasión por las flores era más que un trabajo, era su conexión con la vida. Marcos parecía equilibrar sus energías opuestas, y durante un tiempo eso funcionó. Pero ahora, la sensación de que algo faltaba se hacía cada vez más fuerte. Marcos siempre había tenido sus reglas, y Olivia, al principio, las aceptaba. Nada de flores en casa, decía él. El perfume es demasiado fuerte, justificaba. Olivia lo encontraba extraño, pero cedía. Tampoco permitía mascotas. Hacen mucho desorden, decía él, con una sonrisa que pretendía ser encantadora, pero que siempre llevaba un tono rígido. A ella no le gustaba, pero pensaba que esas concesiones eran normales en un matrimonio. Al fin y al cabo, es lo único que pide, solía pensar. Sin embargo, ahora esas reglas le parecían sofocantes, pequeños recordatorios de cómo su vida se había moldeado a los deseos de Marcos, dejando poco espacio para los suyos. Esa noche, al cerrar la florería, Olivia regresó a casa con la cabeza llena de pensamientos. La rutina se repetía casi como un reloj. Marcos rara vez estaba en casa cuando ella llegaba. Decía que el trabajo lo mantenía ocupado hasta tarde. Ella le creía, o al menos intentaba creerle. Cuando entró, la casa estaba oscura, como siempre. Encendió las luces y fue directamente a la cocina. Pensó en prepararse un té antes de bañarse, pero algo la hizo detenerse. Sobre el fregadero, había 2 tazas de café y 2 platos usados a la vista. Era un detalle insignificante para muchos, pero para Olivia, fue como una chispa que encendió algo en su mente. Rara vez tomaba café en casa, y no recordaba haber usado esa vajilla. Además, Marcos no era de preparar café, prefería pasar por una cafetería camino al trabajo. ¿Por qué, entonces, había 2 tazas y 2 platos ahí? Por un momento, Olivia intentó reírse de sí misma. Estoy exagerando, pensó. Quizás él había invitado a algún colega para una charla rápida. Aún así, algo no cuadraba. Con un suspiro, Olivia decidió no darle más vueltas al asunto. Lavó los platos, intentando ignorar el nudo en su pecho. Subió las escaleras y entró en la habitación, dejando su bolso y los zapatos a un lado. Al sentarse en la cama, notó otra cosa. Sobre la cómoda estaba la camisa que Marcos había usado el día anterior. Él siempre tenía el hábito de ponerlas directamente en el cesto, pero últimamente parecía más descuidado. Era un detalle pequeño, pero que también le molestaba. Mientras se bañaba, Olivia reflexionó sobre esos pequeños cambios. Marcos estaba diferente. No solo más distante, sino también más evasivo. Salía temprano y volvía tarde, justificándose con compromisos de trabajo. Cuando estaba en casa, pasaba más tiempo en el celular que conversando con ella. Intentó apartar esos pensamientos. Los matrimonios pasan por fases así, se decía a sí misma. Pero la incomodidad persistía. Al día siguiente, mientras acomodaba los estantes de la florería, sus pensamientos volvieron a invadirla. Olivia era una mujer intuitiva, y su instinto le decía que algo no estaba bien.
Los cambios en Marcos no eran solo sutiles, eran constantes. Cuando se conocieron, él era predecible en todo, desde sus horarios de trabajo hasta la forma en que doblaba la ropa. Ahora había una imprevisibilidad en el que no podía explicar. Intentó convencerse de que quizás solo era la presión del trabajo o el cansancio, pero una parte de ella no lo creía. Por la tarde, Olivia decidió volver a casa más temprano. Quería sorprender a Marcos y pasar algo de tiempo juntos. Era raro tener una noche tranquila, y esperaba que eso pudiera aliviar la creciente tensión que sentía. Cuando abrió la puerta de la sala, encontró la casa silenciosa, como siempre. El reloj marcaba las 6:30. Marcos debería llegar alrededor de las 8, pero ella decidió esperarlo. Mientras preparaba la cena, el sonido de la puerta abriéndose llamó su atención. Marcos entró apresurado, con semblante serio. Al verla, pareció sorprendido. ¿Ya estás en casa?, y preguntó, quitándose el saco. Hoy cerré la florería más temprano. Pensé que podríamos cenar juntos, respondió Olivia, intentando ocultar la inquietud en su voz. Marcos dudó un momento antes de sonreír. Claro, perfecto. Ambos se sentaron a la mesa, pero la conversación fue superficial. Olivia hablaba del trabajo, tratando de involucrar a Marcos, pero él parecía distante, mirando su celular de vez en cuando. Después de la cena, él alegó estar cansado y se fue a dormir temprano. Olivia se quedó en la sala, sintiendo una soledad que no podía explicar. Era como si, incluso estando juntos, un muro invisible los separara. En los días siguientes, Olivia empezó a notar más detalles. La ropa de Marcos tenía un perfume que no era suyo, aunque era lo suficientemente sutil para no parecer evidente. Las salidas inesperadas, que él justificaba como reuniones, parecían más frecuentes. Y, sobre todo, estaba su celular. Nunca lo dejaba a la vista, siempre lo mantenía cerca o guardado en el bolsillo. Olivia no era una persona desconfiada. Siempre había creído en Marcos y en su matrimonio. Pero ahora, cada pequeño detalle parecía alimentar una sensación incómoda, como una pieza de un rompecabezas que no lograba encajar. No sabía que estaba mal, pero sentía que algo estaba a punto de cambiar. Los días pasaban, y la sensación de que algo no iba bien en la vida de Olivia se hacía más difícil de ignorar. La florería seguía siendo su refugio, pero incluso ahí su mente estaba en otro lugar. Se esforzaba por mantener la sonrisa para los clientes y prestar atención a los detalles en los arreglos, pero por dentro, las dudas la consumían. En casa, Marcos seguía con su comportamiento distante, casi indiferente. Sus respuestas a los intentos de conversación de Olivia eran cortas, y siempre parecía tener prisa. Cuando no salía para reuniones, decía que necesitaba descansar. Ese Marcos, que en algún momento parecía tan dedicado y presente, ahora era solo una sombra del hombre con el que se había casado. La tensión llegó a un punto crítico una mañana cualquiera. Olivia estaba saliendo para trabajar y, al bajar las escaleras, notó algo inusual. Sobre la mesa del centro en la sala, había un pequeño papel doblado. Era algo común, pero no parecía algo que ella o Marcos hubieran dejado ahí. Tomó el papel y lo abrió con cuidado, solo para descubrir que era un recibo de un restaurante. El nombre del lugar no le resultaba familiar, pero lo que más llamó su atención fue la fecha, la noche anterior. Marcos había dicho que había trabajado hasta tarde y que estaba exhausto, pero el recibo contaba otra historia. La cena para dos incluía platos sofisticados y una botella de vino caro, algo poco común para ellos, que solían ser más austeros. El estómago de Olivia se revolvió mientras analizaba los detalles, pero, una vez más, decidió no sacar conclusiones apresuradas. Quizás se trataba de una cena de negocios. Quizás había una explicación lógica. Ella repitió esas palabras para sí misma durante todo el camino hacia la florería, intentando convencerse de que estaba exagerando. Sin embargo, en el fondo, sabía que su instinto rara vez se equivocaba. En la florería, las horas parecieron más largas de lo habitual. Olivia tenía dificultad para concentrarse en el trabajo,
sus manos temblorosas mientras armaba los arreglos. Al final del día, decidió llamar a Marcos para preguntarle sobre el recibo. No quería parecer invasiva, pero sentía que necesitaba aclarar aquello para aliviar su mente. «Hola, amor», dijo cuando él contestó, intentando mantener la voz casual. «Hola, ¿todo bien?», respondió él, con un tono neutral. «Todo bien. Solo quería preguntarte algo. Esta mañana encontré un recibo de restaurante. ¿Saliste anoche?». Hubo un momento de silencio, lo suficientemente largo como para que Olivia sintiera que el corazón le empezaba a latir con fuerza. «Ah, sí. Fue una cena rápida con el equipo del trabajo», dijo él con una naturalidad que parecía ensayada. «Necesitábamos discutir algunos asuntos importantes, así que decidimos hacerlo fuera de la oficina». «Le entiendo», respondió Olivia, intentando ignorar la sensación de que él estaba mintiendo. No quería insistir. Tal vez fuera verdad, después de todo. Pero la forma en que Marcos había hecho una pausa antes de responder no pasó desapercibida. Esa noche, mientras ambos veían algún programa sin importancia en la televisión, Olivia notó que Marcos estaba inquieto. Miraba el celular con frecuencia, y su expresión cambiaba sutilmente cada vez que llegaba un mensaje. «¿Trabajo?», preguntó ella en tono de broma, intentando disimular su curiosidad. «Siempre», respondió él, sin siquiera mirarla. A partir de ahí, Olivia comenzó a notar más detalles. No solo era el comportamiento de él en casa lo que la intrigaba, sino también los cambios sutiles en su apariencia. Marcos, quien siempre había preferido ropa más casual para el trabajo, ahora usaba trajes caros y zapatos de marca. Lo justificaba diciendo que necesitaba proyectar una imagen más profesional para impresionar a los clientes, pero Olivia sabía que no era habitual verlo tan preocupado por su apariencia. Una noche, mientras ordenaba el dormitorio, Olivia se dio cuenta de otro detalle que le hizo sentir un nudo en el estómago. En la mesa de noche de Marcos había un pequeño frasco de perfume masculino, uno que ella nunca había visto antes. Él siempre había usado la misma colonia desde que se casaron, pero ahora parecía haber cambiado de gusto sin siquiera mencionárselo. Era un frasco caro, de una marca que Olivia conocía bien. Aunque no era raro comprar algo nuevo, parecía ser otra pieza de un rompecabezas que aún no lograba armar. Los días siguientes solo trajeron más dudas. Marcos comenzó a salir con más frecuencia, alegando compromisos de última hora. Y cuando estaba en casa, parecía estar presente solo físicamente, como si su mente estuviera siempre en otro lugar. Olivia trataba de hacer más ameno el ambiente, preparando cenas especiales o proponiendo actividades juntos, pero él siempre encontraba una excusa para evitarlas. «¿Estás bien?», le preguntó una noche, cuando él terminó la cena rápidamente y se levantó de la mesa. «Sí, solo estoy muy cansado. Necesito descansar temprano hoy». Siempre era la misma respuesta. Olivia no sabía si era más doloroso verlo distanciarse o darse cuenta de que ni siquiera parecía notar cuánto la estaba lastimando. El fin de semana, Olivia decidió quedarse en casa, algo raro para ella, que normalmente usaba su tiempo libre para cuidar de la florería. Marcos salió temprano, diciendo que tenía que resolver algunos asuntos del trabajo. Cuando ella le preguntó si volvería para almorzar, él simplemente negó con la cabeza. Después de que él se fue, Olivia fue a la cocina a preparar un café. Al abrir el armario, notó algo curioso. Una de las tazas que Marcos solía usar estaba fuera de lugar, apilada de manera torpe en un rincón. La tomó, y al darle la vuelta, vio marcas de lápiz labial en el borde. Su corazón se detuvo por un instante. Olivia no usaba lápiz labial hacía semanas. Se quedó de pie, sosteniendo la taza, con sus pensamientos girando sin control en su mente. Intentó ignorar lo que parecía evidente. Tal vez era suya, tal vez lo había olvidado. Pero, sumando aquello a todo lo demás que había notado, ya no podía apartar la sensación de que algo estaba profundamente mal. Los días que siguieron fueron una prueba de paciencia para Olivia.
La taza con las marcas de labial parecía gritar en su mente cada vez que intentaba concentrarse en el trabajo o en las tareas diarias. Sabía que podía estar imaginándose cosas, pero los detalles acumulados, las 2 tazas en el fregadero, el recibo del restaurante, el comportamiento evasivo de Marcos, empezaban a formar un patrón imposible de ignorar. Sin embargo, se contuvo. No era una persona impulsiva, y enfrentar a Marcos sin algo más sólido podría ponerlo todo en peligro. Al fin y al cabo, ¿qué tenía? Aparte de una serie de coincidencias que quizás tenían explicaciones plausibles. Esa semana, Olivia decidió que necesitaba observar más cuidadosamente, incluso si eso significaba actuar de manera diferente a como estaba acostumbrada. Al día siguiente, antes de salir para el trabajo, tomó una pequeña libreta y comenzó a anotar todo lo que le parecía fuera de lo común. Era como si necesitara organizar sus pensamientos en palabras para no perderse en la avalancha de emociones que la consumía. Lunes, salió a las 7:30 diciendo que tenía reunión. Volvió a las 22 con olor a un perfume que no es el suyo. Martes, cena para 2 en el recibo. Alegó ser reunión de trabajo. Miércoles, celular más escondido que nunca. Ropa en el armario que nunca usó conmigo. Era un diario de dudas, un intento por entender lo que estaba pasando antes de sacar cualquier conclusión apresurada. En la florería, Olivia trataba de mantener su mente ocupada. Los pedidos para bodas y aniversarios la distraían momentáneamente, pero bastaba una pausa para que los pensamientos volvieran a su mente. Siempre se había enorgullecido de ser una mujer segura de sí misma, alguien que no se dejaba afectar fácilmente. Pero ahora, la idea de que estaba perdiendo el control sobre su propia vida la aterrorizaba. El jueves, algo diferente ocurrió. Olivia llegó a casa temprano en la tarde, después de resolver un problema con un pedido en la florería. Era raro que estuviera allí a esa hora. Cuando abrió la puerta, el silencio habitual parecía más pesado que nunca. Todo estaba aparentemente en su lugar, pero un detalle llamó su atención. En el sofá de la sala, había un cojín que no pertenecía a la decoración de la casa. Era un cojín de tela suave, con un discreto estampado floral, algo que sabía que no había comprado. Olivia frunció el ceño, tomando el objeto en sus manos. No había razón para que estuviera allí. Otra pieza más en el rompecabezas. Marcos llegó tarde esa noche, como siempre, y parecía más cansado de lo habitual. Olivia observaba cada uno de sus movimientos, cada palabra, buscando algo que confirmara o refutara sus sospechas. ¿Todo bien en el trabajo?, preguntó, con un tono casual. Y sí, solo un poco ajetreado. Hay muchas cosas pasando ahora. La respuesta evasiva no sorprendió a Olivia, pero lo que más le molestó fue la forma en que él parecía evitar mirarla a los ojos. Sabía que Marcos no era bueno ocultando emociones. Su frialdad habitual era un escudo que utilizaba, pero Olivia podía notar cuando algo lo incomodaba. Después de la cena, Marcos se fue al dormitorio, diciendo que necesitaba terminar algunas cosas en la computadora. Olivia, sin embargo, decidió quedarse en la sala. El silencio de la casa era más pesado que nunca. En los días siguientes, Olivia comenzó a actuar de manera más estratégica. No solo observaba, sino que también hacía preguntas sutiles, buscando contradicciones en las historias de Marcos. Cuando él dijo que tendría una reunión el viernes por la noche, ella fingió no darle importancia, pero anotó la hora exacta en que salió. Esa noche, Marcos volvió oliendo al mismo perfume que Olivia había notado en otras ocasiones. Ella preguntó casualmente cómo había sido la reunión, y él respondió con la misma vaguedad de siempre. Fue larga, pero productiva. Creo que logramos cerrar el contrato. ¡Qué bien!, respondió Olivia, con una sonrisa que ocultaba la tormenta dentro de ella. El sábado, Olivia tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todo. Decidió que necesitaba investigar más a fondo. Cuando Marcos salió temprano, diciendo que iba al gimnasio antes de resolver algunos asuntos en la oficina, ella se quedó en casa. Esperó hasta que él estuviera fuera de alcance y comenzó a revisar los lugares donde sabía que él guardaba cosas importantes.
Primero fue el armario del dormitorio. Nada fuera de lo común. Después, la gaveta de la mesita de noche. Algunos documentos, un reloj que usaba rara vez, y entonces algo que la hizo congelarse, un recibo de compra. Era de una joyería, fechado 2 semanas antes. Lo que más le llamó la atención no fue el recibo en sí, sino el artículo comprado, un collar de oro con un colgante en forma de corazón. Olivia sintió que el estómago le daba un vuelco. Nunca había recibido un regalo como ese. Marcos siempre decía que prefería cosas prácticas a gestos románticos, y Olivia había aprendido a no esperar mucho. Para ella, escuchar esto durante años se había vuelto parte de la rutina, algo que aceptaba sin cuestionar. No había cumpleaños con regalos sorpresa ni fechas especiales con declaraciones emocionantes. Entonces, ¿por qué ahora él habría comprado algo así? Y, sobre todo, ¿para quién? Esa noche, Olivia fingió normalidad cuando Marcos llegó a casa. Él trajo pizza, un intento de desviar la atención del hecho de haber pasado todo el día fuera. Ella forzó una sonrisa, sentándose a su lado en la sala, mientras la televisión mostraba cualquier programa. ¿Trabajaste hasta tarde otra vez?, preguntó Olivia, con un tono casual. Sí. Todo está muy ajetreado en la empresa últimamente, respondió él, mientras revisaba su celular. Esa noche, mientras Marcos dormía profundamente a su lado, Olivia tomó el valor para explorar lo que hasta entonces había dudado, su celular. Sabía que era una invasión, algo que él consideraría imperdonable, pero el peso de las sospechas hacía imposible ignorarlo. Marcos siempre dejaba el celular sobre la mesita de noche mientras dormía. Confiaba en su hábito de sueño profundo, y Olivia sabía que, si era cuidadosa, tendría unos minutos para actuar. Con el corazón acelerado y las manos temblorosas, tomó el dispositivo. La pantalla estaba bloqueada, como temía, pero algo llamó su atención, una notificación de un mensaje reciente. Era de un contacto guardado solo como Vanessa. El nombre sonó como un susurro doloroso en sus pensamientos, como si en el fondo ya supiera que este era el eslabón que faltaba. El mensaje, que aún era visible en la previsualización de la pantalla, decía: «La casa es perfecta, amor. ¿Crees que podamos cerrar el trato esta semana?». Olivia sintió un nudo en la garganta mientras leía. La palabra amor era como un golpe certero, pero lo que más la desconcertó fue la mención de una casa. Jamás habían hablado sobre comprar otra propiedad. La única casa que poseían era aquella en la que vivían, construida con años de esfuerzo y ahorros conjuntos. Entonces, ¿por qué Marcos estaría hablando sobre una casa perfecta con otra persona? Con extremo cuidado, Olivia devolvió el celular a su lugar y se acostó, pero sabía que no dormiría esa noche. Su corazón parecía latir demasiado fuerte, como si cada latido fuera un grito de indignación. El mensaje era breve, pero cargado de significados. ¿Quién era Vanessa? ¿Y qué significaba cerrar el trato? Las piezas se acumulaban como una pila a punto de colapsar, pero le faltaba una prueba irrefutable. No quería confiar solo en lo que había encontrado, necesitaba verlo con sus propios ojos. Y, para eso, decidió pedir ayuda a Clara. Mientras tomaban café en la cocina, Olivia le explicó su plan. Clara, siempre práctica y directa, la escuchó con atención. Quiero que vigiles la casa mientras estoy trabajando. No puedo dejar de pensar en esto, Clara. Necesito saber si está llevando a alguien allí. Clara cruzó los brazos, pensativa. ¿Te estás segura de que quieres hacerlo así? Puede ser difícil, Olivia. Ya está siendo difícil. No hacer nada me está matando. Clara asintió con la cabeza. Y de acuerdo. Me quedaré vigilando. Solo avísame a qué hora sales. A la mañana siguiente, Olivia dejó la casa como siempre lo hacía. Le dijo a Marcos que tendría un día largo en la floristería, dando a entender que no volvería temprano. Él solo murmuró algo en respuesta, distraído como de costumbre. Olivia se esforzó por mantener una expresión neutral, pero por dentro,
su corazón latía acelerado. Poco después, Clara llegó y estacionó en una calle cercana, con vista directa a la entrada de la casa. En la floristería, Olivia trataba de mantener la mente ocupada, pero la ansiedad no la dejaba en paz. Entre un cliente y otro, miraba su celular constantemente, esperando alguna señal de Clara. Fue poco después del mediodía cuando el teléfono vibró. El nombre de Clara apareció en la pantalla, y Olivia atendió rápidamente. ¿Qué pasó?, preguntó, tratando de mantener la calma. Acaba de llegar, respondió Clara. Y no está solo. Olivia sintió el estómago revolverse. ¿Puedes ver quién está con él? Es una mujer. Morena, alta. Están riendo, conversando como si nada estuviera mal. Olivia, entraron a tu casa juntos. Las palabras de Clara fueron un golpe al pecho. La idea de que esa mujer, probablemente Vanessa, estuviera entrando en el lugar que Olivia llamaba hogar era insoportable. ¿Siguen ahí?, preguntó Olivia, con la voz temblorosa. Sí. Las cortinas de la sala están cerradas, pero vi claramente a los dos entrar. Mantente vigilante, pidió Olivia. Avísame si salen. ¿Quieres que haga algo más? No. Solo avísame. Al colgar, Olivia sintió una mezcla de rabia y tristeza apoderarse de ella. Sabía que algo estaba ocurriendo, pero verlo confirmado de esa manera era devastador. ¿Cómo podía Marcos ser tan frío? ¿Tan irrespetuoso como para llevar a otra persona a la casa que habían compartido por años? Cuando finalmente recibió el mensaje de Clara diciendo que Vanessa había salido y que Marcos parecía estar solo, Olivia sintió un alivio momentáneo. Más tarde, mientras Clara le daba un resumen de lo ocurrido, Olivia procesaba el descubrimiento. Estuvieron ahí durante horas, explicó Clara. No sé qué hicieron, pero por la forma en que llegaron, parecían muy cómodos. La trajo aquí como si fuera su casa, respondió Olivia, con la voz entrecortada. Olivia, sé que esto duele, pero ahora tienes certeza. Viste lo que necesitabas. Olivia asintió, secándose una lágrima que insistía en caer. Y gracias, Clara. No sé qué habría hecho sin ti. Lo que importa ahora es qué vas a hacer con esto. Ya conoces la verdad, Olivia. Ahora necesitas decidir cuál será el próximo paso. Esas palabras quedaron en la mente de Olivia el resto de la noche. Sabía que no podía actuar impulsivamente. Necesitaba un plan, algo que la pusiera en control de la situación. Marcos no podía seguir creyendo que ella era ciega a sus mentiras. Esa noche, mientras Marcos estaba en la ducha, Olivia se sentó en la cama con una libreta y comenzó a bosquejar un plan. Él era inteligente y metódico, pero ella conocía sus rutinas y sabía que podía usarlas a su favor. El enfrentamiento tenía que ser definitivo, algo que lo dejara sin salida, sin excusas ni justificaciones. Su estrategia empezó a tomar forma. Fingiría estar ocupada en la floristería durante todo un día, creando el escenario perfecto para que Marcos creyera que la casa estaría vacía. Esto lo haría relajarse y actuar sin sospechas. Olivia sabía que, si él realmente se sentía tan cómodo como para llevar a Vanessa a su hogar, lo haría de nuevo. Al día siguiente, mientras desayunaba con Marcos, Olivia puso en marcha la primera parte de su plan. Mañana tendré un día muy ocupado en la floristería, dijo casualmente. Recibiremos un enorme cargamento de flores para una boda. Probablemente regresaré hasta la noche. Marcos levantó la vista de su celular y asintió, con la expresión distante de siempre. Está bien. Si necesitas ayuda, avísame. Olivia casi se rió de la ironía de esa frase. Parecía genuinamente ajeno al hecho de que ella ya sabía sobre su traición. Cuando llegó el día planeado, Olivia salió de casa a la misma hora de siempre, manteniendo intacta su rutina. Cargó una bolsa con ropa y algunos artículos esenciales, fingiendo que iba a trabajar. Clara ya estaba al tanto del plan y se había ofrecido a ayudarla, pero Olivia rechazó su ayuda. Era un momento que necesitaba enfrentar sola.
En cuanto salió de la casa, Olivia condujo hasta una calle cercana y estacionó su auto en un lugar discreto. Regresó a pie, entrando por la puerta trasera y escondiéndose en el cuarto de invitados. Era un lugar que casi no se usaba, con vista al pasillo y acceso rápido a la sala. Olivia llevó consigo una almohada y una manta, preparada para pasar horas ahí, si era necesario. El silencio de la casa se sentía más pesado que nunca. Cada sonido parecía amplificado, el tic-tac del reloj, el ruido ocasional de los autos pasando por la calle. Olivia respiraba profundo, tratando de calmar su corazón acelerado. Sabía que el momento que cambiaría su vida estaba por llegar. Poco después del mediodía, el sonido de la puerta principal abriéndose rompió el silencio. Olivia se congeló por un momento, conteniendo la respiración. Pronto escuchó pasos y risas que no eran suyas. «Tienes razón, amor», dijo una voz femenina. «Esta casa es maravillosa». «Sabía que te iba a gustar», respondió Marcos con una leve risa. Olivia sintió la sangre hervir mientras espiaba por la rendija de la puerta. Marcos estaba en la sala, vestido de manera casual, y Vanessa estaba a su lado. Era aún más hermosa de lo que Olivia había visto en las fotos que encontró en las redes sociales, con una sonrisa confiada y gestos despreocupados. Parecían completamente cómodos, como si nada pudiera interrumpirlos. «Que es una pena que todavía tengamos que esperar para deshacernos de ella», comentó Vanessa con un tono casual que hizo que Olivia apretara los puños. «Todo a su tiempo», respondió Marcos. «En cuanto vendamos la casa, podremos empezar de cero en la nuestra». Olivia mordió su labio para contener el grito que amenazaba con salir. ¿Vender la casa? Él no solo estaba traicionando su confianza, estaba literalmente borrando todo lo que habían construido juntos para empezar una nueva vida con otra persona. Los dos continuaron conversando, caminando por la sala y analizando la decoración como si estuvieran evaluando una propiedad en venta. Olivia escuchó cuando Vanessa preguntó, «¿Y crees que sospecha de algo?» Marcos negó con la cabeza, sonriendo. «¿Olivia?» «Para nada. Vive en su mundo, cuidando flores. Es la última persona que se daría cuenta de algo así». La tranquilidad con la que hablaba hizo que Olivia finalmente tomara una decisión. Este era el momento. No podía esperar más. Con pasos firmes, abrió la puerta del cuarto y salió al pasillo. El sonido de sus pasos resonó por toda la casa, haciendo que Marcos y Vanessa se giraran abruptamente. «Así que esto es lo que hay», y dijo Olivia, con la voz cargada de emoción. El silencio invadió la sala. Marcos se quedó pálido, mientras Vanessa parecía congelada en su lugar. «¿Qué haces aquí?», tartamudeó Marcos, intentando recuperar la compostura. «Esa es mi pregunta, Marcos», respondió Olivia, señalando a Vanessa. «¿Qué está haciendo ella aquí?». Vanessa abrió la boca para responder, pero Olivia la interrumpió con un gesto firme. «No necesito escuchar nada de ti. Esta conversación es entre Marcos y yo». Marcos dio un paso al frente, levantando las manos como si intentara calmarla. «Olivia, no es lo que parece, no te atrevas a decir eso», y gritó ella, con lágrimas en los ojos. «No te atrevas a mentir otra vez». «Sé todo, Marcos. Vi los mensajes, los recibos, los pasajes. Sé sobre la casa que planeas comprar con ella. Sé que estás usando el dinero que construimos juntos para borrar todo lo que vivimos». Marcos intentó responder, pero Olivia continuó, sin darle oportunidad. «Trajiste a esta mujer a mi casa, al lugar que se suponía que era nuestro hogar. Lo convertiste en un escenario para tus mentiras». Vanessa, visiblemente incómoda, comenzó a recoger su bolso. «Y creo que será mejor que me vaya», dijo, evitando mirar a Olivia. «Y sí, eso es exactamente lo que harás», respondió Olivia con firmeza. «Y tú también, Marcos. Recoge tus cosas y sal de aquí ahora mismo». «Olivia, ¿podemos hablar?». «No hay nada más que hablar. Hiciste tu elección, Marcos».
Ahora enfrenta las consecuencias. La intensidad en la mirada de Olivia era inquebrantable. Marcos sabía que no había forma de discutir. Comenzó a recoger sus cosas en silencio, mientras Vanessa salía apresuradamente de la casa sin mirar atrás. En los días siguientes, Olivia empezó a reorganizar su vida. Lo primero que hizo fue buscar apoyo legal. Rebuscando entre los documentos que guardaba en un cajón de la oficina, encontró contratos, registros bancarios e incluso comprobantes de pagos que podrían ser útiles para proteger su patrimonio. Clara, siempre a su lado, la animaba a tomar todas las precauciones necesarias. «Tienes que asegurarte de que no toquen nada que es tuyo», dijo Clara mientras ayudaba a Olivia a organizar las carpetas. «Y ya fue suficiente lo que intentó hacer con la casa y el dinero de ustedes». Olivia sabía que Clara tenía razón. A pesar de todo el dolor emocional, lo que más le asustaba era el abuso financiero que Marcos había intentado ocultar. La idea de que él pudiera haber vendido la casa o usado los ahorros de la pareja para financiar su vida con Vanessa era una señal de alerta de que debía actuar rápido. Al día siguiente, Olivia programó una reunión con un abogado especializado en separaciones. Al entrar en la oficina, sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. «Quiero proteger todo lo que construí», dijo, al inicio de la conversación. «No sé exactamente lo que Marcos planeaba, pero sé que está intentando sacarme de mi propia casa». El abogado la escuchó atentamente, analizando los documentos que había llevado. «Tienes un caso sólido, Olivia. Esta casa está a nombre de ambos, pero con las pruebas de abuso financiero y traición que has presentado, podemos argumentar a tu favor. Él no tiene derecho a usar tu dinero para beneficiar a otra persona». Esas palabras le trajeron la primera sensación de seguridad que Olivia había sentido en semanas. Sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero al menos estaba dando los primeros pasos para proteger lo que era suyo. Mientras avanzaba el proceso legal, Olivia comenzó a transformar su casa. Era una necesidad visceral, borrar todos los rastros de Marcos y de la vida que habían compartido. El primer cambio fue abrir las ventanas y dejar que la luz entrara. Antes, las cortinas casi siempre estaban cerradas por insistencia de Marcos, quien decía que eso preservaba los muebles. Ahora, Olivia quería que la casa se inundara de sol. Luego, llenó la casa de flores. Durante años, había respetado la absurda regla de Marcos de no tener plantas o flores en casa, a pesar de ser dueña de una floristería. Ahora, llenó los espacios con arreglos coloridos, girasoles en la sala, lirios en el dormitorio, margaritas en la cocina. Cada flor era un recordatorio de que esa casa era suya y de que, finalmente, podía vivir como quisiera. Pero los cambios no eran solo físicos. Olivia sabía que también necesitaba cuidar de sí misma. Después del enfrentamiento, Clara insistió en que se tomara un tiempo para reflexionar y procesar todo lo que había sucedido. «Has pasado por mucho, Olivia. Es importante que te permitas sentir todo esto antes de seguir adelante», dijo Clara. Aunque al principio fue reacia, Olivia comenzó a adoptar pequeñas prácticas que la ayudaron a recuperar su paz. Volvió a leer antes de dormir, algo que Marcos siempre consideró una pérdida de tiempo. Empezó a caminar al aire libre por las tardes, disfrutando de la belleza de las pequeñas cosas. Y, en un acto de rebeldía personal, adoptó 2 gatos y un perro, llenando su hogar con la energía y el amor que siempre había deseado. Los animales se convirtieron en una parte esencial de su nueva vida. El perro, un enérgico mestizo llamado Max, la seguía por toda la casa mientras cuidaba de las flores. Los gatos, Luna y Bella, tenían personalidades opuestas, una era juguetona y la otra más reservada, pero ambas parecían entender que estaban allí para brindarle consuelo. Sin embargo, no todo era sencillo. Olivia aún enfrentaba momentos de tristeza y frustración. Había días en los que miraba al vacío y se preguntaba cómo había llegado a ese punto. Pero, incluso en esos momentos, recordaba que cada paso que daba era un avance. La comunidad a su alrededor también notó la transformación. Los clientes de la floristería comenzaron a comentar sobre cómo Olivia parecía diferente, más segura, más dueña de sí misma.
Hay algo nuevo en ti, Olivia, le dijo una clienta fiel. Te ves más viva. Olivia sonrió, sin entrar en detalles, pero sintiéndose orgullosa de sí misma. Mientras organizaba los arreglos en la tienda en un día soleado, sintió que finalmente estaba empezando a encontrar su equilibrio. El proceso legal seguía en curso, y había momentos en los que el peso de todo lo que había enfrentado parecía abrumador, pero Olivia sabía que estaba en el camino correcto. Cada flor que colocaba en los floreros, cada sonrisa que recibía de sus clientes, sentía que estaba sembrando las semillas de una nueva vida. Los meses siguientes trajeron una serie de cambios definitivos para Olivia. El proceso de divorcio no fue fácil, pero el abogado que contrató fue firme y habilidoso, asegurándose de que Marcos no pudiera tocar el patrimonio que habían construido juntos. Las pruebas que Olivia presentó, incluyendo mensajes, recibos y evidencia de abuso financiero explícito, fueron decisivas en el tribunal. Marcos intentó argumentar, usando las mismas excusas que había repetido durante el enfrentamiento. Fue un error, pero nada significativo, podemos resolverlo, Olivia. Incluso trató de hacerse pasar por la víctima, alegando que los bienes debían dividirse en partes iguales, pero ninguna de estas tácticas funcionó. Al final, Olivia se quedó con la casa, los bienes financieros y la tranquilidad de saber que había hecho justicia. Marcos salió del proceso sin nada más que un coche usado y una reputación manchada. Los rumores sobre su infidelidad y la forma en que había intentado engañar a Olivia se propagaron rápidamente entre amigos, colegas y hasta la comunidad donde vivían. Poco después, perdió su empleo, no por el divorcio en sí, sino porque la empresa donde trabajaba descubrió irregularidades en algunas transacciones que él había realizado. En cuanto a Vanessa, la relación entre ella y Marcos tampoco duró. La lujosa casa que él le había prometido nunca se materializó y, con el tiempo, ella se dio cuenta de que el hombre con el que estaba no tenía la estabilidad ni la seguridad que ella imaginaba. Se separaron pocos meses después del proceso judicial, y Vanessa desapareció de la vida de Marcos sin dejar rastro. Mientras tanto, Olivia sentía que finalmente podía respirar de nuevo. La casa, antes marcada por reglas estrictas y la presencia sofocante de Marcos, ahora era un espacio lleno de luz, flores y alegría. La prohibición de flores en las habitaciones y de animales parecía un sueño lejano, o más bien, una pesadilla que había superado. Luna y Bella, sus dos gatas, ahora pasaban los días ronroneando perezosamente bajo el sol que entraba por las ventanas abiertas. Mientras Max corría por el jardín con una energía que parecía reflejar el espíritu renovado de Olivia. Cada rincón de la casa era una expresión de su personalidad, desde la sala llena de arreglos coloridos hasta el dormitorio, decorado con tonos suaves y muebles que ella misma eligió sin necesidad de consultar a nadie. Además, la floristería prosperaba como nunca. Con la mente más tranquila y libre, Olivia logró canalizar toda su energía creativa en su trabajo. Comenzó a ofrecer servicios personalizados para eventos, algo que Marcos siempre había considerado demasiado arriesgado. El éxito fue inmediato, y en pocos meses Olivia se convirtió en una referencia en la ciudad para bodas y grandes celebraciones. Pero, más importante que el éxito financiero o la libertad física, fue el crecimiento personal de Olivia. Por primera vez en años, se permitía explorar quién era realmente. Volvió a bailar, algo que amaba en su juventud pero que había abandonado por falta de tiempo y por los comentarios desmotivadores de Marcos. Comenzó a viajar a pequeños pueblos los fines de semana, explorando ferias de flores y mercados al aire libre. Cada nueva experiencia era una forma de redescubrir partes de sí misma que habían sido silenciadas. La comunidad a su alrededor también notaba la diferencia. Clientes, amigos y vecinos comentaban lo feliz y plena que parecía Olivia. Ahora era una mujer que inspiraba a los demás, que demostraba que era posible empezar de nuevo incluso después de un periodo tan doloroso. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, Clara apareció con 2 tazas de té y una sonrisa en el rostro. «Sabes que estás irreconocible, ¿verdad?», y dijo Clara, entregándole una de las tazas a Olivia. «¿Irreconocible?», preguntó Olivia, riendo. «En el mejor sentido. Antes siempre estabas tan contenida,
tan preocupada por sus deseos. Ahora, mírate, flores en cada habitación, un perro que está ensuciando tus zapatos allí en la esquina y una sonrisa en el rostro que no veía desde hace años. Olivia rió, pero sabía que Clara tenía razón. Era como si finalmente se hubiera liberado de una armadura que la asfixiaba. Y creo que pasé tanto tiempo intentando encajar en las expectativas de otra persona que olvidé quién era yo realmente. Ahora estoy tratando de descubrirlo de nuevo, respondió Olivia con sinceridad. Clara asintió, tomando un sorbo de té. Y estás haciendo un trabajo increíble, debo decir. Los días que siguieron estuvieron marcados por esa sensación de renacimiento. Olivia sabía que lo que había enfrentado con Marcos no era algo fácil de superar, pero también sabía que había aprendido lecciones valiosas. Se dio cuenta de que nunca más permitiría que otra persona controlara su vida o limitara sus sueños. En cuanto a Marcos, Olivia no sabía exactamente dónde estaba ahora, pero, de vez en cuando, escuchaba rumores. Sabía que él vivía en un pequeño apartamento en una zona menos favorecida de la ciudad, intentando reconstruir su vida. Algunas personas decían que estaba buscando un nuevo empleo, pero Olivia no tenía interés en saber más. Para ella, Marcos era solo una sombra del pasado, alguien que ya no tenía poder sobre quién era ella. Una noche, mientras miraba el cielo estrellado en el patio, con Luna acurrucada en su regazo y Max a sus pies, Olivia sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Finalmente, la casa que antes representaba tantas restricciones ahora era un símbolo de su libertad. Sonrió para sí misma, pensando en el camino que había recorrido. Por más difícil que hubiera sido, sabía que estaba exactamente donde debía estar. Soy libre, susurró al silencio de la noche, con una certeza que venía de lo más profundo de su ser. Y esta vez, no era solo un deseo. Era la realidad que había conquistado con su fuerza y determinación. Esta fue la historia de Olivia, una mujer que transformó el dolor de una traición en fuerza para reconstruir su vida. Hoy, vive rodeada de las flores que siempre amó y de los animales que llenan su hogar de alegría, algo que antes le estaba negado. Olivia mostró que, incluso después de los momentos más difíciles, es posible levantarse y retomar el control de la propia historia. Ahora queremos saber de ti, ¿qué te pareció el camino de Olivia? ¿Has pasado por algo parecido o conoces a alguien que haya tenido que empezar de nuevo? Cuéntanos en los comentarios, nos encantará saber tu opinión. Y, si aún no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte y activar la campanita. Aquí siempre compartimos historias emocionantes que muestran el poder de superar desafíos.